De acá, para acá. Apágalo. Ahí no. Bueno, esta es la última clase. Siempre bueno relajarse. Como siempre, el hecho de no olvidar que hay parte estructural de lo que significa el aparato respiratorio, el sistema, que esto empieza de las fosas nasales, todo lo que es el cabo, faringe, glotis, epiglotis, bronquios. Cada uno de ellos tiene una patología diferente. Y en cada una de ellas también hay una manera diferente de hacer el diagnóstico. A nivel alveolar también hay generalmente las infecciones de tipo virales, que son los sincicial respiratorios que llaman, que son importantes también de conocer. Y nosotros tenemos también que darnos cuenta de que no solamente es el aparato respiratorio como parte del diagnóstico, sino qué tipo de antecedentes tiene, ¿no? El que conoce más la semiología que yo, ya dejé de conocerlo. Es interesante comenzar a mirarlo, ¿no? Y saber de que hay una historia siempre con respecto a los problemas respiratorios. Y una de las cosas que nosotros le damos mucho pie a veces, inclusive hasta la historia clínica menciona el tipo hasta del punto, ¿no? El tipo de fibroso, si es amarillo, si es como tapón. A nosotros nos da un diagnóstico previo de lo que significa también alguna patología o la expulsión de cuerpos extraños también hemos visto nosotros una frecuencia, ¿no? Y a veces el punto de color negro, algunos contaminantes o grises pacientes que a veces son fumadores fármacos. Otra de las cosas que también es importante es el tipo de disnea, ¿no? Que eso podemos nosotros referir también a ciertas patologías autoneumónicas. Ahorita estoy escuchando, ¿no? Creo que es la música, ¿no? El rock and roll también, ¿no? Pero nuestro rock de nuestra época era mucho mejor. Porque ahora no lo entiendo, ¿no? Y eso que yo escuché bastante rock en la época de 60, 70, 80. Bueno, los criterios y gustos, ¿no? Y el dolor torácico también nos es importante, ¿no? O sea, deberíamos nosotros referirnos que también, como digo, en la historia clínica dice, ¿no? Un dolor tipo pleurítico, ¿cómo es eso, no? Y eso nos ayuda a mucho nosotros también a manejar el criterio de lo que es una enfermedad respiratoria. Ahora, esto también es importante, ¿no? Acerca de lo que es la estadística. Y siempre la mayor cantidad de referencias que tenemos nosotros de enfermedades, y esto es un reporte de la OMS hace el año 2011, desgraciadamente las estadísticas del año 2017 todavía están en 2015. Igual que la OPS tiene, muchas veces dice 2017 y son del 2013. Pero algunos datos sí los podemos manejar nosotros. Y como ven ustedes, esa es una cantidad de tanto humor y mortalidad, lo que significa de pacientes que sufren de ese tipo de problemas, ¿no? Asma, EPOC, respiración también alterada por el sueño, y por eso que algunos neumólogos se dedican a la terapia del sueño. Y la tuberculosis, que como sigue siendo, nosotros somos un país muy apreciado para eso. Dentro de lo que significa también la OMS en estos años, nos habla también de ciertas patologías, tanto a nivel respiratoria laboral, también lo que significa hipertensión pulmonar, los problemas respiratorios por contaminación, expuestos al humo, expuestos a los combustibles, etc. Y ahí refiere, son 4 millones al año de enfermedades respiratorias crónicas, que es por parte de Lima es un apreciado lugar para estos tipos de problemas. También esto se refiere a datos de fuera, y hablan ahí, por ejemplo, los reportes americanos, ¿no? La neumonía, casi 9 millones de niños menores de 5 años fallecen por año. El asma, más o menos el 14% de niños por año.
La cuarta causa de muerte de problemas respiratorios en el mundo es por EPOC. Y parece mentira, pero también la gripe mata. Y ahí vemos nosotros el costo de lo que significa y también la parte económica, ¿no? Que poco se toca, ¿no? Pero nosotros últimamente estamos viendo la gran cantidad de pérdidas que existe cuando inclusive no utilizamos bien los recursos para el diagnóstico. Y esto es la Sociedad Americana contra el Cáncer, trabajando también el reporte de 2017, hay 22.000 casos nuevos de cáncer de pulmón, específicamente no vamos a ver los casos, y está referido pues a un prácticamente mitad hombre-mujer. Porque ahora tanto el hombre y la mujer con todo lo de los ciudadanos que están. Y habla prácticamente que la 3/4 parte de estas personas van a morir por causa del cáncer. Y casi una diferencia muy pobre entre hombres y mujeres es la causa también del cáncer. Y uno se pone a mirar esto también, la prevalencia del asma en América, y esto es un estudio hecho en otros países, y refiere que el 26% de problemas asmáticos, problemas bronquiales de cualquier tipo, se concentra en Lima. No es el 26% de todo lo que significa el Perú. Y miramos nosotros también igual, la distribución por regiones del cáncer, igualito, estamos hablando de tanto Europa, América, casi no es común. Mayormente se va en el Asia, el consumo de cigarrillos es bastante abundante, etc. Y vemos también el número de muertes que puede ocasionar posteriormente a eso, ¿no? En América más o menos es el 15%. Y vemos nosotros la distribución también del cáncer, uno de los problemas cancerígenos mayores que existe a pesar de todo, lo tenemos en Dinamarca, ¿no? Eso está referido también igual. Y en América, los países que también tienen gran cantidad de esto, felizmente el Perú no tanto, pero igual hay abundante cáncer por problemas de cáncer pulmonar. Los 10 tipos de cáncer diagnosticados más comúnmente, pulmón. Y los riesgos asociados a eso están asociados al tabaquismo, la dieta, obesidad, inactividad física, consumo de alcohol, etc. Esta es también la tasa de mortalidad ajustada al cáncer de pulmón en el Perú, ustedes ven arriba, los primeros siempre están en Lima, ¿no es cierto? Están en Callao, Lima, Tumbes son los primeros. El cáncer en el Perú también es un reporte del INE, más de 46.000 casos nuevos al año. El diagnóstico, desgraciadamente, en el mayor término está avanzado y desgraciadamente también el costo para un tratamiento es altísimo. Y una pérdida, definitivamente, las causas más frecuentes, ustedes ven ahí, estómago, mama, cervix, próstata. Esto también es la mortalidad principal en la consulta externa de menores de 1 año, el enero a diciembre de 2015, y las infecciones agudas de vías respiratorias superiores están a la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, vemos nosotros que es importante, ¿no? Y esto ya se nos avecina, se puede decir, el gran rubro. En el aparato respiratorio hay varias situaciones que se manejan de patología, que también tenemos que diagnosticarlo a través del laboratorio. Uno de carácter infeccioso, que es lo más frecuente, hay problemas obstructivos, contaminantes, hay problemas alérgicos, también contaminantes, y el cáncer. Infecciones, viral, arterial, obstructivo y alérgico. En el caso de la micosis, lo más frecuente, y esto debido principalmente muchas veces a pacientes inmunocomprometidos, inmunocomprometidos. O sea, estos realmente son contaminantes, muchas veces son agregados a una patología de fondo, pero desgraciadamente sucede, la itaritoplasma capsular. Y una de las cosas que nosotros utilizamos para hacer el diagnóstico es la histoplasmina, como diagnóstico como si fuera un PPD, y luego lógicamente el cultivo y la biopsia y los exámenes directos, podemos manejar el esputo en este caso. La candidiasis también, lo vemos nosotros ahí, hay candidiasis pulmonar, como digo, son pacientes comprometidos por alguna patología viral, ¿cierto? En nuestro caso es el chileno o la chiteloma. El astrigiloma pulmonar también igual, que también es otra de las cosas que se observa. Y esto mucho, hay lugares, países, en otros países que han visto la relación
tuberculosis y aspergilosis. Y las cavidades se llenan con estos aspergilomas, y desgraciadamente también el pronóstico es malo, ¿no? Porque son pacientes inmunosuprimidos. ¿Qué cosas entonces tenemos nosotros para el laboratorio, ¿no? En el laboratorio tenemos invariables de POSTA, siempre lo he mencionado, que ningún análisis se ve si no hay un hemograma, ese es básico, para cualquier tipo de enfermedad. Ahí no vamos a ver si hay leucopenia, hay reacciones crónicas, agudas, etc. Y el examen de esputo es vital. O sea, todas las enfermedades respiratorias, el examen de esputo es vital. Una población gran, vital. Y si no podemos obtener, nosotros obtenemos nosotros luego la muestra de un lavado luego bronquial, ¿no? Eso ya lo hace el cirujano y nos entrega a nosotros el líquido que ha sido lavado, y podemos nosotros hacer la disquisición y poder determinar qué patología es. La biopsia, lógico, también ingresos por cirugía igual, los hemocultivos, y como menciono también no solamente directos, sino también los cultivos de esputo, bronquial. Si fuera algún componente, en este caso micótico, que no podemos apreciarlo muy evidente y decir definitivamente esto es, incluido también antígenos, ¿no? Antígenos de detección. Ahí tenemos nosotros la precipitina, en caso de aspergilosis, candidiasis, criptococosis, leptomicosis, cocidomicosis, tetronosis. Tenemos nosotros un sinnúmero ahorita de elementos de diagnóstico para eso. Un cultivo, si es que hay un licocefalorraquídeo, si hay compromiso también, y siempre tiene que haber una radiocerquis. El resto de pruebas, como estos son pacientes inmunosuprimidos, se tiene que hacer hepatitis, HIV, el cajón, proteínas, etc. Por ese compromiso que tiene. Cuando vemos nosotros que hay problemas respiratorios, tenemos que ver que son de vía superior, que ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 frecuentes. Generalmente la primera está referida siempre a niños, ¿cierto? Es un problema pediátrico en este caso, ¿no? Y vemos nosotros que referido común, una etiología viral, autolimitantes, frecuentes de niños, sintomatología más o menos una semana, y hay también vacunas que permiten, ¿no es cierto? Y miren la variedad que podemos aplicar. Por eso que los pediatras o neonatólogos, cuando hay un niño, siempre no le dan antibióticos actualmente, le dan solamente algunos sintomáticos para poder bajarlo, ¿no? El rinovirus, coronavirus, influenza, sincitial, etcétera. Todos esos virus son ocasional, la primera parte de lo que se refirió. Si esto se vuelve un poco más crónico, se meten otros gérmenes, ¿no? Bacterianos. Entonces hay infecciones bacterianas, Staphylococcus, neumococo, estafilococo aureus, micoplasma. Entonces, tenemos nosotros que hacer una batería. ¿Qué hacemos ahí nosotros cuando hay estos? Bueno, si hay nasal, hacemos nasal, si hay problemas faríneos, hacemos, y podemos colorearlo y luego hacemos el gran y luego hacemos el cultivo. Cuando generalmente son de tipo bacteriano ya comprometido. Si es una sinusitis, generalmente está referida a bacterias, virus, etc. Igual o alergias, ¿no? Y dos gérmenes que son frecuentes, que nosotros podemos apreciarlos, ¿no? Dentro de nuestra casuística, el neumococo y el estafilococo aureus. Igual ya se toma de muestra de la secreción, se le hace el gran, se le hace el cultivo y tenemos un diagnóstico. Entonces, ya estamos viendo nosotros que en el laboratorio prácticamente se ve mucho la parte microbiológica para hacer el diagnóstico de estas patologías respiratorias. Y la faringoamigdalitis se dan cuenta de la variedad de elementos que hay para hacer diagnóstico. Por esa razón que en caso de nosotros que manejamos más la parte microbiológica, tomamos la muestra. Al tomar la muestra hacemos más o menos la disquisición qué puede hacer. Y luego, ¿qué hacemos primeramente cuando hay un problema respiratorio alto? Le hacemos un rotis y vital. Eso es vital para poder observar qué patología y luego hacer los cultivos respectivos. Esto también es de niños, es importante conocerlo. De 3 años atrás, ¿no es cierto? Y también está referido a problemas de tipo viral, que luego se contaminan. Cualquiera de ellos se contamina posteriormente, ¿no? Y tenemos estafilococos, frecuencia para nosotros. Y estos cuadros, para el caso de los pequeños, son realmente graves,
La mayoría de estos cuadros respiratorios, como les digo, superiores, son de tipo viral. Los bacterianos solamente generalmente por complicación o contaminación del cuadro. ¿Qué hay que hacerle? Aparte de toda la batería de hemograma que realmente se hace, porque hay que ver que haya resistencia, lo vital acá es hacer un gran cultivo de esta zona. Y si nosotros queremos hacer algo más específico, más especial, tenemos que ver la variedad de lo que significa el examen para ver virus. Definitivamente eso no lo hacemos. Hay laboratorios que lo hacen, pero con una diferencia más monetaria, porque definitivamente más de la clínica la que va a mandar. Y estas son las pruebas, ¿no? Algunas pruebas son PCR también, ahora se hace el diagnóstico bacteriano, pero la mayoría de nosotros hacemos los cultivos y la antibiograma, ¿no? Para poder hacer. Pues, ¿qué hacemos nosotros con la primera etapa? La mayoría de esta primera etapa tiene que ver con los procesos respiratorios virales. El compromiso son las bacterias. Y las bacterias hay que calificarlas con Protis, un Gram y el cultivo. La vía aérea inferior, que tiene que ver con la cuestión bronquial, hay bronquitis, como digo, también hay un sinnúmero de patologías. El asma, ahí sí hay un poco más de variación, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con estos caballeros que tienen estos problemas bronquiales o asmáticos, ¿no? Porque hay un sinnúmero de problemas que hay? Siempre el examen clínico es importante, la espirometría que en este caso el neumólogo le permite. Para el caso de nosotros, nuevamente tenemos nosotros el hemograma. Ahora, habla de la vitamina D. Se ha visto que hay una relación, y eso hay investigadores que lo han hecho, nosotros no, solamente por experiencia que lo conocemos. En la baja de vitamina D y el asma hay una frecuencia. Es una frecuencia. Entonces, en otros países le hacen vitamina D. Hay que hacer un AGA para ver si el compromiso respiratorio, la acidosis, eso, que tenemos que nosotros manejarlo. Y para hacer el diagnóstico, porque la mayoría de estos problemas bronquiales o problemas asmáticos es alérgico, entonces hay que ver pruebas cutáneas de la alergia, ¿no? Ahí tenemos nosotros los alergenos que aplicamos en el brazo y se observa para ver si hay una respuesta, ¿no? En algunos lugares vamos a ver eosinofilia en el puto, eosinofilia nasal o eosinofilia también en sangre. Eso también piden algunos médicos, algunos otorrinos piden, como hay una situación también mucoide, entonces queremos que nos diga si esto realmente hay eosinofilia. Hay cultivo de fruto, realmente hay una ELISA para ver muchas, igual que el PCR, para poder examinar cualquier patología extraña, pero para alergia también tenemos que nosotros agregarles la inmunoglobulina E. En algunos lugares donde la alergia está referida a cierta micosis, una de ellas es también frecuencia del aspergillus, que está en el medio ambiente. Al hacer lavado y aspirado bronquial se observa eso a nivel y se le trata y se acabó el asma. Entonces, y también lógicamente hay que hacerle una grafía de tórax. Pues en estas dos patologías frecuentes que nosotros tenemos, estas dos patologías frecuentes que tenemos nosotros, que hay numerales más, tenemos que hacerle de todas maneras lo vital a eso, el hemograma, el AGA, las pruebas cutáneas y la inmunoglobulina E. Y luego los cultivos si hay alguna complicación. Si este es alérgico pasa, pero si vuelve al crónico porque hay asentado otro germen, hay que hacer el cultivo. Y una radiografía de todas maneras para manejar. El EPOC, que definitivamente es la bronquitis y los problemas también obstructivos, ¿no? Algunos decían que era un tipo de asma, pero tiene que ver una bronquitis crónica y el enfisema. Una de las cosas que tiene que diagnosticarse en caso de ello es el alfa-1 antitripsina. Esa parte genética está considerada también como un aportante genético de esta patología obstructiva, ¿no? Y lógicamente hay que hacer su hemograma, hay que hacer su AGA, importante,
etcétera, el cultivo de puntos, porque estos pacientes también se complican y algunos se gustan hasta con una tuberculosis. Las enfermedades laborales también son parte de cuando nosotros nos llevan a veces pacientes al hospital que tienen problemas respiratorios, bueno, muchos de ellos terminan en un enfisema, ¿no? O algún otro problema degenerativo alveolar, pero podemos nosotros apreciar a veces en el esputo cierto tipo de sustancias como la aceitosis, etcétera. En esto definitivamente, aparte de toda la batería, hay que hacerle un examen de los productos tóxicos, ¿cierto? No lo hace en un laboratorio cualquiera, lo hace en un laboratorio de DIGESA que hace el diagnóstico a través de espectrometría. Esto es algo que también tiene que hacerse. Y nosotros vemos ahí que hay algunas patologías que ya muestran un patrón de alteraciones también radiológicas. Y a la hora de complicarse, desgraciadamente, hay que hacer el sumitivo también del punto. Las neumonías, que son parte también del cuadro, tenemos nosotros ahí una frecuencia, ¿no? Puede ser localizada, grande. Generalmente nosotros lo que encontramos a veces son neumonía por Streptococcus pneumoniae, hemófilo puede ser también, y estafilo, ¿no? Que también son causas frecuentes, y otras patologías también de carácter viral que comienzan. Algunos mencionan que también patología de neumonía tuberculosa, pero siempre lo apartamos, ¿no? Igual, acá que hay que hacerlo, igual una radiografía, se hace hemocultivo, se hace el hemograma, y en el caso también se hace el cultivo del esputo, o en caso de lavado también, ¿no? Bronquial también, que lo hacen los cirujanos. El cáncer de pulmón, siempre hay un agregado, ¿no es cierto?, y esto significa que hay un riesgo, siempre un riesgo, y esto es el consumo del cigarrillo. Esto ya se conoce de años, no es una novedad, y hay variedades, ¿no? Ahorita hay muchas más variedades, inclusive de cáncer, algunos agresivos, otros tratantes, ¿no? Y definitivamente sí lo produce. Ahora, no todos, sí, no lo producirán el que fuma, pero el que está acostado va a sufrir, ¿no? Porque tiene que ver mucho por la sensibilidad. Y ahí hay algunos, lo he dejado así, hay algunos antígenos que se utilizan para poder diagnosticar un cáncer de pulmón. El SEA, que a pesar de ser no un antígeno específico, ayuda también cuando hay una patología clínica. Y si hay antígeno tumoral también, el 125, el 15-3 y el CICLA, el 21-1. Esos son los 4, por lo menos frecuentes, antígenos que se utilizan para hacer el diagnóstico de un cáncer de pulmón. Es lógico, ¿no? Pero ¿quién va a hacer el diagnóstico final? Siempre va a ser la biopsia. La tuberculosis, desgraciadamente nosotros sí estamos premiados, y somos, después del Brasil, por la cantidad de personas que hay, somos el segundo dentro de lo que significa la tuberculosis. Y en el mundo creo que estamos en el número 7, me parece. Y la mayoría de los casos los tenemos nosotros entre Lima y Callao. El 70% de la población económicamente activa, y esa es una de las cosas. Antes, como yo siempre he trabajado mayormente en emergencia y microbiología, yo veía todo. En la antigüedad uno veía después a los pacientes venido a menos, adelgazado, todo eso, no ven así. No vemos eso, definitivamente. Vemos gente, los civiles, secretarias, bien vestiditas, con su vasito, vemos no lo que se veía antes. La razón, no saben qué tipo de comida, qué sé yo, esa población está comprometida en tuberculosis, generalmente el 70% económicamente activa. Y esto es perjudicial tanto a nivel y nosotros vemos más o menos entre 60 casos por 100.000 habitantes de incidencia anual, 142 nuevos enfermos cada día. Y está el doctor Casanova, así que mencionado su trabajo que ha hecho. Y vemos nosotros la distribución de tuberculosis con respecto a la etapa de la vida, ¿no? En este caso del MINSA. La tuberculosis también, y
Y este es uno de los graves. Somos el séptimo país del mundo que tiene multidrogo resistente a tuberculosis. Y vemos nosotros ahí. Entonces, ¿qué hacemos cuando viene un paciente que tose crónicamente después de 15 días, qué sé yo, ¿no? Demoramos su velocidad, su examen de esputo, ácido corresistente, el TDA, así es que en caso hay algún derrame pleural, cultivo de todas maneras hay que hacer un cultivo de esputo o de líquido, su radiografía de tórax, que es definitivamente, y si esto no es hallazgo, ¿qué se hacía? Bastante, ahorita se ha dejado de hacer mucho, ¿no? El lavado bronquial. Y lo que ya casi no se ve es el aspirado gástrico. Eso se hacía mucho, por lo menos en mi hospital se hacía bastante eso, los niños pequeños y en pacientes generalmente que tenían algún problema de tipo psiquiátrico o estado, no diríamos en coma, pero no estaba hábil para poder manejar eso, y se hacía aspirado gástrico, y ahí encontrábamos también nosotros el bacilo tuberculosis. Y esto es lo que vemos nosotros, ¿no? Está el bacilo de Koch ahí, que es un examen de esputo, vemos que hay unos cultivos, ahorita ya hay pruebas rápidas para manejarlo, y por desgracia, en nuestro país todavía estamos en la época de la espera, ¿no? Porque ya en otros países está haciendo pruebas rápidas, y eso en cuestión de minutos podemos tener la sospecha, por lo menos, que se puede hacer hasta en líquido, pero no queremos usarlo, desgraciadamente. Ahora, entonces ya tenemos nosotros varias patologías y lo que tenemos que indicar nada más son los exámenes, ¿no es cierto? Pero hay otro tipo de neumonías, ¿no? Que son realmente gravísimas, ¿no? Yo les he dejado este dibujo que ya tengo bastante tiempo, pero lo que vemos nosotros es en todo lo que significa UCI y también UCI, dos intensivos, realmente neumonía por pseudomonas. Es una frecuencia muy alta, no es una novedad. Y vemos nosotros por qué, ¿no? Un aparataje que tiene tanto en el recién nacido o neonato, o también un paciente que esté en UCI. Y generalmente la causante siempre es la ventilación no mecánica. Todo ese circuito, eso que se contamina con facilidad, y eso es lo que vemos luego una neumonía, ¿cierto? Y vemos, bueno, un resumen de las cosas que estamos comentando. Entonces, ¿qué importancia tiene en caso de las neumonías intrahospitalarias, en este caso, ¿no? Siempre, dentro de todas las variedades que hemos visto, el hemograma, los cultivos, siempre el hemocultivo seriado es una de las cosas. Si no lo hacemos, definitivamente ahí estamos, no vamos a tratar de apaciguar o de mejorar el caso del paciente. Y como le digo, lo que más se halla, aparte de la Klebsiella, las neumonías, se halla una pseudomonas. El derrame pleural tenemos que ver nosotros si tiene sudado o intrasudado, ¿no? Tiene que ver, o es de tipo sistémico o de tipo local. Y esas dos cosas son importantes. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros? Ver el pH, ver la glucosa, ver la deshidrogenasa láctica, si hay proteínas, etc. Y nos interesa calificar esos tipos de cosas. La parte citológica es importante para el médico. Aparte, si no hay otra cosa, no hay deshidrogenasa y eso, proteína y glucosa, ¿no? Y la glucosa generalmente si es bacteriana, sabemos nosotros que la glucosa baja el nivel. Si la glucosa está estable, está normal, dentro del norma, generalmente estamos hablando de problemas de tipo viral, hasta el tipo micótico, podríamos decir nosotros. ¿Y qué vemos nosotros, no? Esto es lo que recoge en la literatura. Linfocitos menos de milímetros cúbicos, linfocitos. Cuando nosotros vemos un cuadro de linfocitosis o de mononuclear, estamos hablando siempre de ¿qué? Una tuberculosis o de un cáncer. Y generalmente el 70% de estos linfocitos son del tipo T. Y cuando son polimorfos nucleares, la predominancia, estamos hablando de situaciones bacterianas, lupus eritematoso o un proceso maligno no tipo cáncer, cualquier otro tipo inmunológico. Entonces, esto es algo que nosotros ya hacemos constantemente y este es un diagnóstico cuando a veces no tenemos nosotros los otros elementos, ¿no? Entonces, al derrame pleural también hay que hacerle un test de ADA para determinar que no sea una tuberculosis.
Esto es algo que se hace normalmente, que hace un lavado bronquial o aspirado traqueal, etcétera, y tenemos que hacer el GRAM, tenemos que hacer el Sinilsen, el Yensa, una en fresco para hacer nosotros la evidencia y luego cultivarlo. Eso es lo que se hace normalmente. Y este es el resumen prácticamente de eso, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en todo lo que es problema respiratorio en general? El hemograma. Glucosuria y creatinina siempre es interesante porque estamos hablando de que toda enfermedad pulmonar, no solamente pulmonar, sino se hace sistémica, hay que ver la basal del paciente. O sea, hace años cuando uno le refería a los médicos, que lo hace es el INEG, lo hacía la Cayetano años atrás, el paciente venía a la emergencia, se le hacía todo su trabajo clínico, las pruebas inmediatas, pasaba hospitalización, se le hacía un basal. El problema nosotros que tenemos una mentalidad, hasta ahora, muchos de los clínicos es, pobrecito va a gastar, pero no es una situación de manejo clínico. Uno tiene que entrar al paciente y hacer un basal de todas las pruebas evidentes. Y uno se da cuenta que en ese término va a ubicar luego una patología que, pero una neumonía sí, pero había algo en el riñón. Recién se dan cuenta que había en otras cosas, ¿no? Recién se dan cuenta que tenía un problema consultivo, un cáncer, qué sé yo, tanto, y veían cosas raras, ¿no? Entonces, siempre debe haber un basal. Entonces, nosotros tenemos el hemograma, glucosa, urea y creatinina. Como es respiratorio, un AGA. Si es alérgico, tenemos test de alergenos, inmunoglobulina E. Un examen de orina, porque también hay, ¿no es cierto? La virosis también se ve en orina, y alguna micosis. Marcadores oncogénicos, si hay un cáncer pulmonar. Examen de partículas ambientales, cuando son enfermedades de tipo laboral, respiratoria. Proteína total y fraccionada, HIV, serología, hepatitis, porque hay pacientes inmunocomprometidos, proteína no anda bien, el HIV es positivo, serológica positivo, y no solamente serológica BDRL, ¿no? Algunos podemos... Hay un caso de una paciente de infección estréptica. Una joven de 20 y tantos años es contagiada por su pareja y le diagnostica tuberculosis. Le dan tratamiento y no está mejorando. Ya van 3 meses y le han visto una caverna. Entonces, no sé si le han hecho otra cosa más. Entonces, está preparándose para una cirugía, lo que antes se hacía antes para hacer un tratamiento de tuberculosis que no era muy tratable, se hacía cirugía, ¿no? Se extirpaba toda esa zona. Pero en todo este proceso de los exámenes, como una clínica le dice, ¿sabes qué? Parece que no está respondiendo al tratamiento, hay que buscarle los de fondo. Y le ha pedido HPLC. O sea, ningún clínico le había pedido eso, ¿no? ¿Por qué? Cuando no hay una respuesta, hay que buscar algún virus. Y en los niños, cuando se infectan cada rato, hay que verle su vitamina D y también el fierro, porque también se ha visto eso, ¿no? Cuadros con déficit de fierro, en este caso anemia, y el chiquito no va a responder. Entonces a veces se nos pasa cierto tipo de cosas, eso es lo que tenemos ustedes. Y agregando toda esa patología anterior, un bacilo ácido corresistente, un gran disputo importantísimo, un estudio de derrame pleural, viendo la citología, viendo la química, eso nos da un diagnóstico ya presuntivo. En algunas veces, inclusive hasta líquido cefalorraquídeo, porque puede agregar ahí, ya le están agregando otras pruebas al derrame pleural. Estamos dejándolo ahí nomás para no complicar la vida. Pues le agregan colesterol, a veces hasta una cirugía intramuscular. Bueno, todos son criterios de cada médico, pero hay que hacerlo. Un aspirado bronquial, siempre encontramos una evidencia, pero vemos en la pantalla, en rayos X, alguna patología tipo pulmonar, y no la encontramos a veces en el esputo. Hacemos un lavado, entonces sí podemos encontrar algún germen, alguna bacteria, algún problema de tipo micótico, también podemos encontrar, o algún componente, ¿no? De partículas también, etcétera, que va a provocar un problema en este caso. Y cultivos varios le hablo porque puede ser hemocultivo, puede ser un cultivo de esputo, un cultivo de micropleural, etcétera, etcétera. La serología viral, eso solamente es un complemento grande, ¿no?
Este es un adenovirus, rinovirus, etcétera, etcétera, es un asunto netamente para problemas respiratorios de niños y superiores, ¿no? Pero solamente lo estoy comentando porque no lo hacemos normalmente. Y la imagenología, que significa las rayos X, sí, definitivamente es importante. Hay muchos diagnósticos complementarios entre el laboratorio y rayos X que dan el diagnóstico, ¿no? Problemas micóticos, problemas bacterianos, hasta tuberculosis, ¿no? Que podemos nosotros también hacer esto, ¿no? Un datito, doctor Lozano. Sí, doctor. Dime. Cuente, este es un resumen de todas las cosas de la patología que nosotros podemos agregar. Eso debe ser parte de su rutina de ustedes, ¿no? En el trabajo. No se centre solamente en que ya tiene tuberculosis, ya tiene esto, cuando la patología puede estar arrastrando otras cosas, ¿no? Hay dos cosas que, para terminar, ¿no? Ahorita no recuerdo, había un niño en el hospital de niños que estuvo tratándose cerca de 4 o 5 años con un asma rebelde. Ahorita no recuerdo el germen porque es bien raro, y le encontraron dos cosas, ¿no? Recuerden que los asmáticos tienen una particularidad de coger, ¿no? Puede ser ácaro, pero esto cogió una especie de honguito que se estaba alojado en su bronco, y eso le provocaba pues, reacciones alérgicas. Y en el lavado bronquial lo sacan. En el esputo no pudo. En el lavado bronquial. En uno fue un parásito, en el otro fue un hongo localizado, felizmente no fue extensivo. Y a través del lavado bronquial pudieron hacer el diagnóstico de una enfermedad, en este caso un asma, ¿no? Un asma rebelde. Entonces, esto es lo que definitivamente es importante, ¿no? Las otras cosas son agregados, ¿no? Esto es lo que tienen que conocer ustedes para hacer un diagnóstico. Y en el examen lo que yo siempre les tomo es algún pacientito por ahí, ¿no es cierto? Entonces ustedes siempre tienen que ver la parte basal. Eso para mí es importante, ¿no? Cómo ubican la parte del hemograma, determinar cómo anda su contexto orgánico, ¿no? La glucosa, creatinina, etc. El AGA en ciertos pacientes. ¿Qué pacientes? Asma, en el POC. A veces hasta neumonía le están haciendo AGA, ¿no? Para ver si no hay una mayor complicación. ¿Y por qué la glucosa? Porque recuerden que es un problema que nosotros tenemos actualmente, es que un diabético sí tiene también problemas de inmunodeficiencia. Entonces, si no le hacemos el descarte de un problema metabólico, también vamos a encontrar una respuesta muy pobre en esos pacientes. Entonces, eso hay que ver. Y eso es la parte que ustedes le tienen que comprometer. Y como digo, los marcadores oncogénicos generalmente es para el cáncer. Eso lo dejamos con ellos, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ninguna.